Buenas tardes ya. Ante todo quiero agradecer la generosa invitación de Telefónica a participar en este importante evento. En segundo lugar, para mí es un gran honor, un gran privilegio compartir esta mesa con tan connotados profesionales. Y bueno, entrando ya al tema de fondo de la humanización. Yo soy acusado de lo contrario, de repente demasiado optimista. Yo tuve la oportunidad de empezar a participar en temas de modernización aproximadamente desde el año 2002. Y a pesar de ser muy optimista en este tema, mi optimismo se ha ido reduciendo. Con esto no quiero ser incoherente, se ha ido reduciendo conforme he visto pasar los años. Participé en un programa de modernización del Estado financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tuve la oportunidad también de trabajar en un programa de modernización de un país que negociaba con su TLC con los Estados Unidos. Y cuando regresé al Perú, me di cuenta cómo se iba diluyendo las acciones en torno a lo que significa la modernización del Estado. Que, como bien ha dicho Augusto, es un tema que, si bien es cierto, está bastante menoscabado en cuanto a acciones, por lo menos tenemos la satisfacción, y en eso hablo de manera personal, de mantenerlo todavía en el debate. Y una prueba de ello es la presencia y la organización de este evento. Coincido plenamente con lo comentado por Augusto. El foco central, el centro de gravedad del proceso de modernización del Estado es el recurso humano. Pero el recurso humano entendido bajo los diferentes matices que nos han planteado el señor Pablo Ferrero o el señor Fernando D'Alessio, cada uno desde su propia perspectiva. Yo quiero transmitirles la mía, la que estoy viviendo en estos momentos. Como todos ustedes saben, la Contraloría General de la República ha iniciado una nueva gestión hace aproximadamente 45 días. 45 días el Contralor y quien les habla 30. Y es obvio que la presencia del nuevo equipo de trabajo tiene como eje central el proceso de modernización, que es el que yo pretendría tratar de iniciar a comentarles en estos momentos. Nosotros hemos enfocado el proceso de modernización partiendo de la construcción de lo que consideramos cuál es la cadena de valor del Estado. Una cadena de valor, una gran cadena de valor con 5 componentes. El Estado en sí mismo, por su propia existencia, que nace con la propia Constitución, y eso los profesionales del derecho posiblemente lo pueden explicar mejor que yo. Un segundo componente, que es la producción que hace el Estado a través de sus diferentes mecanismos de políticas públicas. Esas políticas públicas tienen que pasar por un tercer componente, que son las entidades que existen alrededor de todo este sistema empresarial y de entidades públicas del Estado. ¿Para qué? Para producir servicios que finalmente son depositados en el ciudadano. En un eje de cadena de valor normal, ese servicio depositado en el ciudadano debería reciclarse y generar lo que llamamos nosotros los procesos de mejora continua. Eso lamentablemente no sucede, y de repente ahí habría que plantear un primer hito, ¿no? ¿Cómo podríamos aprovechar el desarrollo tecnológico para incorporar en esta cadena de valor de una manera eficiente y tangible a los ciudadanos del Perú? De una manera que esta incorporación y esta inclusión nos permita justamente generar ese proceso de mejora continua, que sea el indicador principal para que los procesos de modernización transversales que se tienen que dar a través de todo el Estado empiecen a generarse. Una vez planteada esta cadena de valor, nosotros nos hemos concentrado en el centro de gravedad. Nosotros, como entidad, estamos en el eslabón central de la cadena de valor del Estado, la Contraloría General de la República. Todos ustedes saben, para bien o para mal, qué cosa es lo que hace la institución. Hay percepciones ciudadanas diferentes con respecto a nuestro actuar en el Estado. Sin embargo, nosotros creemos que podemos modificar, somos optimistas en ese sentido y basamos nuestro proceso de modernización en 5 grandes pilares. El central, el componente estratégico, lo reitero, para nosotros es fundamental, el recurso humano. Lo segundo son los procesos y sistemas de gestión, que quizás es un tema que podríamos dar para desarrollar muchos de esos eventos, ¿no? ¿Cuántos procesos de gestión o cuántos instrumentos de gestión podemos modificar como un ente individual en el Estado? Hay elementos que son absolutamente transversales y que, por más buena voluntad que exista, posiblemente tendremos que ir al Congreso o a las instancias que de una o de otra manera gobiernan ciertos tipos de mecanismos, ¿no? Otro tema es la cultura y el clima.
que como lo ha dicho de una manera muy graciosa Pablo Ferrero, a veces no es solamente poner el termómetro, hay efectos que muchas veces dentro del ambiente estatal, que es distinto al ambiente privado, uno no los nota por algo que dijo muy bien un panelista, el miedo del funcionario público. Hay un miedo que no lo podemos dejar de costado y que existe, yo lo vivo todos los días. Hay una gran tarea en ese sentido, porque muchas brillantes ideas y profesionales con un gran potencial se desperdician en la administración pública porque no tienen el espacio suficiente para interactuar con su organización. Un concepto que he recogido yo con mucha inteligencia, como siempre Fernando D'Alessio lo comentó en su exposición. Hay que generar el conocimiento de las organizaciones, y ese conocimiento de las organizaciones solamente se genera a través del recurso humano, para que puedan evolucionar. Un cuarto componente es la estructura organizativa, también se ha mencionado, y esto lo reitero porque no quiero dar la impresión de estar descubriendo la pólvora. Todos sabemos qué se tiene que hacer para modernizar las instituciones del Estado. El problema es cómo lo hacemos, ¿no? Cuán inteligentes tenemos que ser para poder hacerlo, ¿no? Y en el tema de la estructura organizativa es fundamental el empoderamiento. No podemos seguir concentrando todo el poder de las organizaciones del Estado en 2 o 3 personas. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es, utilizando la misma terminología de uno de nuestros panelistas, castrar el talento de la gente y impedir por lo menos que la organización pueda de alguna manera tomar contacto cuál es el nivel de potencial desarrollable que tiene dentro de sus propios miembros. Y finalmente, me he dejado por el final, para que no se preocupe los señores de Telefónica, el desarrollo tecnológico. Pero obviamente voy a dejar otros comentarios para más adelante. Muchas gracias. Me alegra muchísimo ver que coincidimos en este tema que, como insisto y reitero, para nuestro gusto en la Contraloría General es el componente estratégico más importante. Pero yo quisiera retomar el último comentario de mi maestro, D'Alessio, tal como él lo ha mencionado. Y es cierto, nosotros vivimos una experiencia que parece reproducida exactamente por él en sus palabras. Cuando nos reunimos en el primer comité de dirección en la Contraloría, comentábamos, yo había tenido la oportunidad en la época que se formó el CEPLAN de trabajar indirectamente con Fernando Villarán, y decíamos, ¿qué hacemos, no? O sea, en función de qué proyectamos esa estructura organizativa, porque la estructura organizativa, así como el centro de gravedad de un proceso de modernización es el recurso humano tiene también su propio centro de gravedad, que es la elaboración de lo que todos conocemos como los perfiles de puesto. O sea, un país necesita saber hacia dónde va para saber, entre comillas, qué tipo de profesionales tiene que producir. O sea, no podemos seguir sacando miles de abogados de las universidades que después terminan haciendo taxi, ¿no? O no podemos seguir sacando ingenieros que después no tienen en dónde trabajar porque el país no ha concertado adecuadamente su desarrollo industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que podríamos pasarnos la vida acá tomando temas que no solamente lo pueden decir los académicos, sino los propios actores del proceso de desarrollo del país. Entonces tuvimos que confiar en nuestra intuición y decir cuál debe ser la visión de futuro al 2016, que es el tope que nos pone la Constitución a ambos, al 2016 la visión de futuro de la Contraloría, tratando de intuir cuáles son los objetivos nacionales, ¿correcto? Entonces, el segundo paso después de eso fue, bueno, qué tipo de profesionales son los que necesitamos, y acá nos encontramos con una serie de problemas que están mencionados acá. Todos hablamos de la capacitación, todos hablamos de poner la valla muy alta, pero hay un concepto fundamental en el desarrollo de los recursos humanos que es conocido como la bidireccionalidad, que no es otra cosa que la concatenación de los objetivos organizacionales con los objetivos individuales. ¿Cómo puedo yo empezar a producir, invertir con inteligencia en desarrollo humano? ¿Cómo puedo producir profesionales de primera o reclutar profesionales de primera si no los puedo retener? La Contraloría General de la República desde el 1 de enero hasta la fecha perdió 94 profesionales, que les costó su plata formarlos. ¿Cómo puedo yo retener personal y formar personal si después no le puedo ofrecer una línea de carrera, que en todo caso viene a ser su visión de futuro, lo que él desea hacer como persona individual? Entonces acá hay muchas dimensiones que tenemos que desarrollar alrededor de lo que es el tema de recursos humanos.
O sea, componentes como la capacitación, como el desarrollo organizacional, como el desarrollo humano, los procesos de reclutamiento, definir los perfiles, perfecto, vamos a poner la valla bien alta. Una vez que los tenemos en la puerta, ¿qué le ofrecemos? ¿Qué le ofrecemos? No podemos pagarle lo que vale. Y una vez que los hemos capacitado, la empresa privada le pone 2.000 o 3.000 soles más y se van. Y eso no es una traición a nadie. Yo creo que cualquiera de nosotros acá, alguien que tenga familia, hijos y que de alguna manera solventar su propio entorno familiar y su entorno personal, va a tomar siempre la mejor decisión para él y para su familia. Entonces, el Estado, para modernizarse, tiene que entender no solamente que los recursos humanos es lo más importante, sino que tiene que generar los instrumentos y las herramientas para que eso sea así y que no termine siendo un discurso declarativo que, como dijo el profesor Ferrero, nos sentamos en reuniones de personal a decirle lo importante que son, pero cuando tenemos que de alguna manera empezar a contrastar qué importante es para mí, toma, yo te doy esto, no le damos nada, no tenemos que ofrecerles. Entonces lo que va sucediendo en las organizaciones, y eso lo pueden ustedes, yo estaba en las dos partes, he estado en la actividad privada y en la actividad estatal ahora, y estuve antes también. Ustedes entren a cualquier reunión de personal o a cualquier reunión social y los temas en todas las organizaciones del Estado son los mismos. Son los mismos. Entonces cuando uno entra, como hemos entrado a esta gestión nueva, a una institución tan importante como la Contraloría, nos encontramos con barreras, así como tenemos ventanas de oportunidad muy interesantes, tenemos tremendas barreras también para poder gestionar la modernidad. ¿Por qué? Porque muchos de los instrumentos que necesitamos para accionar y hacer caminar todos los instrumentos que de alguna manera sistémicamente tienen que estar articulados para que el proceso funcione, son parte del ambiente externo a la Contraloría y que no tenemos cómo muchas veces lograrlo. Entonces, y yo creo que ese no es solamente un problema de la Contraloría. Entonces, cuando tengamos que medir o desarrollar ese tema, que yo creo que este foro quedaría chiquísimo para poderlo desarrollar, porque hay tantos componentes en la gestión de recursos humanos y además que tenemos que partir de que basta repetir el nombre para partir del concepto que tiene que tener un enfoque sistémico. No podemos capacitar si no tenemos claro cuál es el tipo de profesional que queremos desarrollar. Y consecuentemente, cuando hablamos de recursos humanos, tenemos que hablar de todas las dimensiones, en el Estado sobre todo, que tenemos que empezar a reformular para que realmente se convierta en el componente dinamizador del propio desarrollo de las instituciones, ¿no? Gracias. La educación buena está concentrada para un estrato muy pequeño, y eso es malo. El que no tiene medios pero tiene potencial, hay que ayudarlo, sea de la proveniencia que sea, porque todos somos peruanos, y ese es el primer eslogan que tenemos que tener nosotros: todos somos peruanos y debemos estar unidos. Gracias a Telefónica. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a este interesante intercambio de opiniones. Yo reconozco mi culpa, yo la verdad es que he estado tan interesado y evidentemente todos ustedes, y me ha sido imposible desaprovechar cada minuto, cada segundo de estos señores que han vertido estas opiniones tan interesantes e importantes. Nuestro agradecimiento muy sentido a Catherine Bolaños, consultora de Goberna, quien tuvo a su cargo la primera presentación, a Beatriz Boza, de Ciudadanos al Día, la segunda presentación, Carlos Espinosa, jefe nacional de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, a nuestros distinguidos panelistas, señor Fernando D'Alessio, director general de Centro Católica, el señor Pablo Ferreiro, director del programa de alta dirección de la Universidad de Piura, el señor Ludovic, nuestro comandante general del Ejército Peruano, Mariano Cucho, su jefe nacional de la RANIEC, Carlos Lezameta, vicecontralor general de la República, el señor Guillermo Thornberry, presidente de OCIPTEL, a todos mis colegas, que han sido muchos, que han estado detrás de todo esto, y por supuesto, muy sentidamente y principalmente a todos ustedes por su paciencia y su asistencia. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo año.